sobre reunificación de Puerto Rico con España, con su anfitrión, José Nieves. Adelante. Muy buenos días a todos desde la provincia de Ultramar Española de Puerto Rico. Bienvenidos a MRE al Día, programa oficial del Movimiento de Reunificación de Puerto Rico con España, MRE. Les habla José Nieves Seize, presidente del movimiento. Y con catarro, pero para adelante. Nada nos detendrá. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido mucho, que sucedió en septiembre de 1868. Hoy vamos a hablar sobre mitos y leyendas de Puerto Rico. Vamos a escoger un tema muy interesante que sucedió en septiembre del 1868, como dije hace un momento. Mitos y leyendas de Puerto Rico. El Garadiablo, la Llorona, el Chupacabras, la Gárgola y el Grito de Lares. ¿Por qué lo llamamos un mito? Porque el Grito de Lares fue exagerado enormemente. Es una leyenda lo grandioso que fue, porque no duró ni 5 minutos. No duró 5 minutos y no fue apoyado por el pueblo de Puerto Rico, como he dicho en programas anteriores. Vamos a seguir desmintiendo las exageraciones sobre el llamado grito. ¿Qué sucedió el 23 de septiembre en Lares? Grupos de llamados rebeldes de distintos pueblos de Puerto Rico se reunieron y en la noche del 23 para el 24 de septiembre llegaron a Lares y secuestraron el pueblo. Luego de secuestrar el pueblo por la noche, la mañana siguiente se dirigieron hacia el pueblo del Pepino, que hoy se conoce como San Sebastián del Pepino. Es interesante que hasta ya ha comenzado, había llegado ya la década del 30 del siglo XX, nunca antes se hablaba del Grito de Lares. ¿De dónde surgió? Según hemos investigado, Cayetano Colitoste tenía guardada la supuesta bandera que se utilizó en Lares. Y de ahí, don Pedro Albizu Campos aceptó esa teoría y creó lo de ir a visitar a Lares los 23 de septiembre. ¿Por qué nunca se mencionaba antes? Porque fue un acto sin importancia. Fue un acto sin importancia. Secuestraron el pueblo entre el 23 y el 24 de septiembre. Y digo secuestro porque fue así. Porque ni los mismos lareños se levantaron. No apoyaron el grito. Los lareños se enteraron que Lares estaba secuestrada cuando amaneció. Por eso, el 24 de septiembre ya prácticamente todo había terminado. Vamos a contar la historia del Grito de Lares, que fue liderado por extranjeros. Fue una conspiración extranjera. El general Rojas, venezolano, fue el que estuvo a cargo del Grito de Lares. Ya ha habido independentistas que me han dicho, no, pero en la Revolución Americana también hubo extranjeros. Y yo, sí, hubo extranjeros, pero no eran los que mandaban. El que mandaba era George Washington, Thomas Jefferson. Los anglosajones mandaban. Y sí, tenían apoyo de los franceses y el gran apoyo que no se menciona que le dio a España para lograr su independencia de Inglaterra.
Pero una cosa es tú ayudar y otra cosa es tú mandar. La llaman la primera revolución puertorriqueña, el grito de Lares. Eso no es cierto, eso no fue una revolución puertorriqueña. Repito, eso fue una conspiración extranjera. Aquí la única revolución puertorriqueña que ha habido fue el 30 de octubre de 1950, el grito de Jayuya, la insurrección nacionalista en contra del colonialismo estadounidense. Esa es la realidad. Decir que Lares fue la primera revolución puertorriqueña es una mentira. Vamos a mencionar los hechos que sucedieron ese 23 de septiembre de 1868. La verdad sobre el grito de Lares. Los patriotas puertorriqueños defendieron a Puerto Rico de una conspiración extranjera liderada por Manuel Rojas, venezolano, su hermano Miguel Rojas, venezolano, Matías Bruckman, estadounidense, Manuel de León, dominicano, y estaban en espera de mercenarios haitianos y dominicanos y de varios gobiernos de la región caribeña, según la información recopilada. La pregunta es, ¿el grito de Lares fue una revolución por la independencia de Puerto Rico? Qué casualidad que coincidió con la Revolución Gloriosa de España del 17 de septiembre de 1868. Pero también coincidió con el grito de Yara en Cuba. Que ese sí fue un grito porque ese duró. Pero en Cuba la situación era distinta. En Puerto Rico éramos leales a España. Y siempre lo fuimos. Los puertorriqueños sí defendieron el Puerto Rico español el 23 de septiembre de 1868. Y eso es lo que no quieren que sepamos. Y es lamentable que el independentismo puertorriqueño se haya hecho cómplice de la historia de Miller. Porque el independentismo puertorriqueño está en contra de la historia escrita por Miller de 1898 hacia acá. Pero de 1898 hacia atrás se hacen cómplices de la mentira. Hacen lo mismo que han hecho los que estaban a cargo del sistema de americanización. Mentir. Y por eso estamos rescatando la historia. Esa es la importancia de conocer nuestra historia, mi gente. A nosotros nos causaron esta amnesia colectiva a propósito. Para que olvidáramos que éramos españoles, que somos españoles, que siempre fuimos leales a España, que eso lo inculcado en la escuela hacia España. Fue el proceso y es el proceso de americanización. Todo lo español es malo. Lo identifican con lo taíno y lo africano. Que repito, estamos orgullosos de nuestra mezcla. El español, el taíno y el africano. Ese es el origen del puertorriqueño. Y las miles de familias españolas y europeas que llegaron a Puerto Rico para establecerse. Y tuvieron sus familias y sus descendientes, que somos nosotros hoy. Por eso, repito, en el censo del 2010, el 70% de los puertorriqueños, y esto no lo escribí yo, eso lo escribieron ustedes, se identificó como blanco. Porque en Puerto Rico tenemos, nos han creado esa creencia de que si uno dice que es blanco, ya rápido acusa a uno de racismo, de negar la mezcla. Aquí nadie está negando nada. Aquí nadie está negando nada. Si todo el mundo puede estar orgulloso, si los negros pueden estar orgullosos de su herencia africana, si los mestizos y de taínos pueden estar orgullosos de su ascendencia taína, ¿por qué nosotros no podemos estar orgullosos de nuestra ascendencia española? Si eso es de lo más que tenemos.
Que en la cultura puertorriqueña hay de las tres. Claro que sí. En la música, en la comida. Las palabras. A mí me encanta utilizar la palabra chévere, que se utiliza en el español ya. Es una palabra africana. Qué chévere. La utilizo muchísimo. Pero hay una realidad que nuestra forma de ser es española. Muy parecida a lo de las Islas Canarias. Y esa es la verdad. Nos enseñaron a mirarnos al espejo y no vernos. Por eso yo les digo, mírense al espejo y verán un español, verán una española. Porque ser puertorriqueño es ser español. Cuando hablamos español, cuando escribimos español, estamos representando a España, porque somos España. Esa es nuestra forma de ser. Somos otro pueblo español más, como el asturiano, como el granadino, como los canarios. Los puertorriqueños somos españoles, tan españoles como los de la península, tan españoles como los de Canarias. Y esa es la realidad que tenemos que rescatar. Tenemos que rescatar nuestra identidad de pueblo. Porque la nacionalidad del puertorriqueño era española. Por eso es que tenemos esa confusión. Ustedes saben cómo nos encantan las fiestas patronales. Como nos encanta la noche de San Juan, que la celebramos. La fiesta de San Sebastián. Todas esas fiestas son españolas. Y no es que las adoptamos de ellos, es que las trajimos nosotros. Nuestra comida, el arroz con gandules, el lechón asado, eso es español. El sancocho es español. El mondongo es africano y es muy bueno. Eso es parte de la riqueza de nuestra cultura, que se enriqueció con la cultura africana y la cultura taína. Eso es lo que nos hace especial. Una cultura que se enriqueció del indígena taíno, del africano y de los españoles. Y eso nadie lo ve. Por eso nuestra plena, nuestra bomba. Y hay que rescatar nuestra danza. Nuestra danza hay que rescatarla, porque la música de campo, la música jíbara, eso es español. Por eso es que ustedes ven que en Venezuela, en Cuba y otros países hispanos hay música que es muy parecida a la nuestra. Porque por España, el seis chorreado, todas esas cosas son de España. Por eso es que Mapellé está pegado en Canarias, por eso lo escuchan. Somos la misma cultura. Somos españoles. Y como españoles defendimos la provincia española el 23 de septiembre de 1868. Miren el plan, el supuesto plan de Betances, el plan internacional, que demuestra que esto no fue una revolución puertorriqueña. Lo que hace es demostrar que fue una conspiración extranjera, que han tratado de esconderlo. Pero la ventaja de uno defender la verdad es que la verdad siempre se sabe. La mentira podrá durar años, décadas, pero siempre se va a saber que fue una mentira. Cuando estalló el grito de Lares, se supone, y al estallar el de Yara, que Curazao, Colombia, Venezuela y República Dominicana iban a enviar mercenarios
armas para separarnos de España en contra de nuestra voluntad. Separarnos en contra de nuestra voluntad. Y el pueblo de Puerto Rico no apoyó que nos separaran de España porque no quería que nos separáramos. Estábamos orgullosos de ser españoles. El pueblo de Puerto Rico estaba claro. Éramos puertorriqueños y españoles. Y voy a leer del diario La Época de Madrid, de octubre de 1868. El grito de Lares, un mito creado después de la invasión norteamericana. Eso es cierto, porque nunca se mencionó antes. Si no es por Albizu, todavía no se hablaría del grito de Lares. Voy a citar del diario La Época. Las noticias de Puerto Rico. Al 2 del presente, al 2 de octubre, se había publicado oficialmente una proclama anunciando la rebelión de Lares y Pepino. Era una cosa insignificante, que la verdad lo fue. Y ahí es que yo me baso en lo de la leyenda, porque el grito de Lares, si algo sucedió en Lares allí, yo no estoy negando el hecho histórico, y eso está bien que lo enseñen, pero hay que enseñar la verdad. Hay que enseñar la verdad, que el grito de Lares no es lo que nos han querido hacer creer, que aquí la mayoría del pueblo puertorriqueño apoyaba la independencia de Puerto Rico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sigo leyendo. El capitán general de Puerto Rico expidió una proclama anunciando que habían terminado los recientes alborotos, habiendo sido capturados o dispersos sus promovedores, y que toda la isla estaba tranquila. El dueño de un cafetal llamado Matías Bruckman, sería Mateo Brickman, escribieron, fue muerto durante los desórdenes. Es falso que en Puerto Rico se hayan insurreccionado 2.500 esclavos, como añadió un telegrama. Los insurrectos fueron solo unos 300 blancos, y se dispersaron al primer encuentro con las tropas del gobierno. Aunque estos sucesos no tengan gran importancia, creemos urgente el nombramiento de nuevas autoridades para ambas islas, a fin que lleven ellos la esperanza de una libertad racional y la fuerza de un gobierno central, debilitado allí por causas conocidas. ¿A qué se refiere el nuevo gobierno? Que en septiembre de 1868 el pueblo español se levantó en contra del absolutismo y derrocó a la monarquía, ¿no? Creando la primera república española. A eso se refiere. Porque hubo un cambio de gobierno en la península. Y recuerden que todo lo que sucedía en la península pasaba aquí. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Eso fue lo que sucedió. Y lo segundo que leí fue del diario El Imparcial de Madrid, octubre de 1868. Lo de los 300 blancos que pelearon en Lares. Que tampoco fue... Perdón. Tampoco fue una revolución de los de abajo. Eso fue una revolución, entre comillas, de terratenientes que no querían pagar impuestos, igual que sucedió en Hispanoamérica. Lo que no querían era pagar impuestos, punto. Y explotaron a sus pueblos de una manera increíble, lo han hecho. Ustedes saben cómo están las repúblicas sudamericanas, la mayoría hoy en día. Esa es la verdad que no quieren que sepamos. Eso es lo que no quieren que los puertorriqueños sepamos.
Aquí ahora voy a leer sobre una fuente del diario La Época de Madrid, 16 de noviembre de 1868. Y cito: he aquí con qué términos el capitán general de Puerto Rico anunció a los habitantes de aquella provincia la revolución ocurrida en España. Dice provincia. Provincia. Y repito la fecha: 16 de noviembre de 1868. Graves ocurrencias han tenido lugar en la metrópoli. Sin embargo, de no haber recibido ningún despacho oficial, escuchen esto bien, siguiendo la tradición de otras épocas y de otros hombres, no debemos ocuparnos de otra cosa en esta apartada provincia. Y repiten la palabra provincia, no colonia. Pero recuerden que los españoles peninsulares utilizan el término colonia, que es un grupo de gente, no es la colonia de subordinación política que tenemos hoy políticamente hablando. Cuando los españoles peninsulares dicen colonia, se refieren a un grupo de gente. Repito, graves ocurrencias han tenido lugar en la metrópoli. Sin embargo, de no haber recibido ningún despacho oficial, siguiendo la tradición de otras épocas y de otros hombres, no debemos ocuparnos de otra cosa en esta apartada provincia que conservar los intereses de la patria, manteniendo incólume la bandera española con todo su brillo y esplendor, y a su sombra sostener el orden y la tranquilidad de los habitantes puertorriqueños, no boricuas, puertorriqueños. Este es mi propósito, y para ello cuento con vuestro unánime concurso, con vuestra lealtad hacia el pabellón de Castilla y con la simpatía de todos los habitantes de esta fiel Antilla. Repito, puertorriqueños, este es mi propósito, y para ello cuento con vuestro unánime concurso, con vuestra lealtad hacia el pabellón de Castilla y con la simpatía de todos los habitantes de esta fiel Antilla. Éramos fiel. Por eso que siempre nos dieron el escudo de la más leal. Vuestro gobernador superior civil, capitán general Pavía. Desde el momento, y estoy citando, que cundió la noticia de los sucesos de Lares por todos los pueblos de la isla, tanto las corporaciones municipales como los vecinos honrados y leales, sin excepción alguna, se apresuraron a ofrecer al gobierno sus servicios, vidas y haciendas, presentándose gustosos a hacer toda clase de sacrificios en obsequio del orden y la tranquilidad de la preciosa Antilla. Ahora sé de dónde Albizu Campos sacó lo de la vida y hacienda. Lo sacó de los españoles. Como uno aprende, todos los días uno aprende uno nuevo. Aquí está un diario de la época, un periódico de la época. Éramos leales, fuimos leales. Fuimos leales. Y por eso tenemos el escudo de San Juan. Tenemos el escudo de Arecibo. Leales. Leal. Eso lo borraron de un plumazo con la historia que nos impusieron en el siglo XX, la historia de Miller. Borraron nuestra lealtad de un plumazo. Por eso fue la prisa de los anglosajones de crear escuelas, más de las que habían, porque repito, aquí habían 500 escuelas, sobre 500 escuelas. Eso ya yo lo he discutido varias veces aquí. Aquí habían escuelas, ser que no habían escuelas es una mentira. Pero por eso la prisa de ellos de crear universidades, para hacer todo el español pasado. Todo el español pasado.
Y de una gran autonomía que tuvimos, nos pasaron a la porquería de autonomía que tenemos hoy en día. Que ni autonomía se debería llamar. Esa es la verdad. Eso es lo que no quieren que los puertorriqueños sepamos. Y el MRE está rescatando nuestra historia. Basta ya de mentir. Basta ya de mentiras. Los lareños nunca apoyaron la conspiración extranjera separatista contra la unión de la provincia de Puerto Rico con España. A los lareños que escuchen este programa, a ustedes les mintieron. Ustedes no apoyaron el grito de Lares. A ustedes les secuestraron el pueblo en la madrugada del 23 para el 24. Esa noche. Por eso al otro día ya no había resistencia. Entonces hay una batalla en España. A pesar de la revolución en la península española llamada La Gloriosa, la provincia de Puerto Rico se mantuvo en calma y leal durante todo momento. Hubo una revolución en España. A la misma vez aprovechan para hacer el grito de Lares. Y los puertorriqueños se mantuvieron firmes en su lealtad a España. Y siempre respetamos lo que sucedía allá. ¿Por qué? Porque éramos españoles. Estábamos orgullosos de ser parte de España. De ser españoles puertorriqueños. Cada vez que defendemos nuestra puertorriqueñidad, defendemos nuestro españolismo. Defendemos el ser español. Nosotros somos España. Y España sin Puerto Rico está incompleta. Y Puerto Rico necesita volver a su nación, reunificarse con la madre patria, para recuperar nuestra identidad de pueblo, nuestra nacionalidad española, nuestra igualdad política, nuestra autonomía, volver a nuestra casa, a donde nos aceptaron como iguales. No como hoy, que nos tienen en el Comité de Energía y Recursos Naturales como si fuéramos animales, como si fuéramos un bosque. Y nosotros somos seres humanos. Nosotros existimos, los puertorriqueños, antes de que los puritanos llegaran y fundaran Jamestown, en Norteamérica, en lo que hoy es hoy los Estados Unidos. Ya nosotros en 1595 estábamos defendiendo el Puerto Rico español contra los ingleses. Y los puritanos todavía estaban en Inglaterra. Ya nosotros estábamos cuando los anglosajones en Norteamérica no estaban todavía allí. Aquí se ha hablado mucho en los últimos 2 o 3 años de la batalla del Pepino. A nosotros en la escuela siempre nos enseñaron y nos enseñan que los españoles, refiriéndose a los peninsulares, derrotaron al grito de Lares, el ejército español. Eso es un embuste. Eso es mentira. La batalla del Pepino del 24 de septiembre. Voy a contar la historia rapidito. El general Rojas, el venezolano, no puertorriqueño, el venezolano, que lideró el grito de Lares, y su ejército revolucionario, ahora voy a ver, de aproximadamente 400 hombres, llegaron en la madrugada al pueblo del Pepino, hoy en día San Sebastián del Pepino. Llegaron a San Sebastián. Entonces a nosotros nos enseñan que los pepinianos, que los de San Sebastián, apoyaron el grito de Lares.
Y sí, hubo unos pepinianos que pelearon del lado rebelde, 2 o 3. Un grupito. Pero el pueblo completo no lo apoyó. El 99% del pueblo no apoyó eso. El pueblo de San Sebastián. Sigo contando la historia. Defendiendo el pueblo de San Sebastián estaban los vecinos, ¿no? Los pepinianos. Y el cuerpo, escuchen bien esto, que esto es lo que nos dicen en la escuela. Defendiendo el pueblo estaban los vecinos y el cuerpo de milicias del Pepino. El cuerpo de milicias era la Guardia Civil, los puertorriqueños. Ambos bajo el mando del coronel San Antonio. Estaba la Guardia Civil y estaba el mismo pueblo. El alcalde Luis Chiesa había sido advertido de posibles actividades subversivas 2 días antes de la llegada del ejército revolucionario. Escuchen esto bien, iniciado el combate, Rojas ordenó 2 ataques en contra de la barraca de milicias que se encontraba en la plaza central del pueblo. El primero fue rechazado por los milicianos defensores. Repito. El primero fue rechazado por los milicianos defensores. La Guardia Civil rechazó el ataque de los rebeldes de Lares porque no apoyaban la separación de Puerto Rico con España. Luego, el segundo ataque se desmoronó ante la llegada de una tropa regular con 25 españoles peninsulares, bajo el mando del corregidor García Pérez. Llegaron 25 tropas del ejército peninsular y esto condujo a la retirada final del ejército que regresó a Lares, del ejército rebelde. La Guardia Civil rechaza el ataque. Cuando llega el ejército, 25, porque no eran un ejército, eran 25 soldados. Ya vieron que la Guardia Civil había hecho el trabajo. Cuando los rebeldes ven a los militares, los patriotas se fueron a huir, como dicen aquí. Se fueron a correr. Tuvieron que utilizar caballos para ver si los cogían de tan duro que iban, de tan rápido que iban. No hubo resistencia alguna en Lares. No hubo prácticamente resistencia en Lares porque los lareños no apoyaron el grito. Los lareños no apoyaron el grito de Lares. Y esa es la verdad. Y no quieren que los puertorriqueños sepamos, y menos todavía los lareños. Y es hora ya que los lareños sepan, ustedes no apoyaron el grito de Lares. Ustedes no son la ciudad de los patriotas. En cuanto a Lares se refiere, al grito de Lares. Ustedes son la ciudad de los patriotas por mantenerse leal a España, al igual que San Sebastián. Esa es la realidad. Eso fue lo que sucedió. Ahora, luego de la batalla del Pepino, que no duró mucho. Luego de la batalla del Pepino, el liderato revolucionario se reunió en la hacienda de Mayagüez del general Manuel Rojas, del venezolano, y tomó la determinación de ordenar el desbandamiento de las fuerzas rebeldes en bandas pequeñas que debían esconderse en el interior de la isla, en espera de otros levantamientos revolucionarios espontáneos. Y se quedaron esperando los levantamientos revolucionarios espontáneos porque no hubo nada, no pasó nada. Tras una orden del gobernador Julián Pavía, la milicia puertorriqueña y el ejército español, que también estaba compuesto por puertorriqueños en su mayoría, rodearon a los rebeldes y rápidamente la insurrección llegó a su fin. Miren lo que fue el gran grito de Lares.
El gran grito de Lares. Eso fue el gran grito de Lares. Toman el pueblo por la noche. Lo secuestran. Por la mañana salen a San Sebastián. Les cayeron a tiro y se fueron a huir. Se fueron de retirada hacia Mayagüez. ¿Por qué si en Lares, que él es el pueblo de los patriotas, porque no fueron a Lares y resistieron allí si el pueblo los apoyaba? Porque es embuste, no lo apoyaban. Han querido hacer un suceso que duró de un día para otro algo enorme. Y algo mucho más grande fue la revolución de 1950, del 30 de octubre. Eso sí fue una revolución puertorriqueña, liderada por puertorriqueños, liderada por don Pedro Albizu Campos, que de eso hablaré en octubre. El mes que viene hablaré sobre la verdadera y única revolución puertorriqueña. Es hora que ya el pueblo sepa que nos han mentido por 121 años. Esas mentiras en la escuela. Intentaron asimilarnos, intentaron de destruir nuestra puertorriqueñidad. De hacer como hicieron con los hawaianos, que los asimilaron prácticamente. Aunque ahora hay un grupito luchando, defendiendo su cultura y que quieren la independencia de Estados Unidos. El Hawaiian Nation se llama el grupo. Lo que pasa es que los hawaianos son el 6% de la población. Son una minoría, gracias a Dios, que nuestros bisabuelos parían como conejos. Y aquí en 1898 había 1 millón de puertorriqueños españoles. Porque si hubiésemos sido 200,000, hoy en día estuvieran como los hawaianos con el hula hula allá en el aeropuerto, estuvieran los jíbaros. Vestido alguien de jíbaro hablando inglés. Cantando Lelo Light, pero hablando en inglés. Eso es lo que hace con los hawaianos. Eso no lo digo yo, eso es así. Gracias a Dios que somos muchos. Esa es la famosa revuelta del grito de Lares. Esa es la verdad. Esa es la realidad. ¿Por qué nos mienten? Para que olvidáramos nuestro pasado. Y lo lograron. Si no es por el movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, esto no se supiera, no se estuviera hablando hoy en día. Y lo más triste es que hay historiadores e historiadoras cobardes, cómplices del sistema de americanización para vender un libro. ¿Cómo ustedes se atreven a llamarse al que le aplique? No estoy hablando de todos, porque hay excepciones. Hay excepciones, muy pocas, pero las hay. Y ahora hay unos historiadores y maestros que están defendiendo la verdad. Que aquí de verdad sí éramos pro-españoles. Que el grito de Lares no tuvo apoyo. Pero eso es gracias al trabajo del MRE, que lo sacó a la luz pública. El movimiento de reunificación con España está comprometido a rescatar nuestra historia. Y es muy importante que los puertorriqueños conozcamos nuestra verdadera historia, para de esa manera apoyar la reunificación como el futuro político de Puerto Rico. La reunificación, el pueblo la va a entender a perfección tan pronto comprenda su historia, la verdadera historia, no la porquería que nos enseñan en la escuela, la mentira, ese engaño por maestros y maestras cobardes. Y muchos de ellos saben que pasó, que éramos provincia, que las cosas fueron como yo estoy diciendo, pero no se atreven a enseñarlo. Porque piensan con la barriga primero. Y se hacen llamar historiadores. Yo soy un historiador sin diploma. Pero conozco mi historia, porque la estudié, porque la investigué. Me tomé el tiempo de rescatar nuestra historia. Con ayuda
Y agradezco la ayuda de mis amigos y amigas que han sido valientes y se han atrevido a investigar y a ayudarme a encontrar la información que estoy compartiendo con ustedes desde hace más de un año aquí en el programa radial. Los puertorriqueños debemos comprender nuestra historia. Nosotros somos españoles, porque la puertorriqueñidad existe gracias a nuestra relación con España. Para entender la historia de Puerto Rico hay que saber la historia de España, porque estamos unidos, no se puede hacer separado. No se puede hacer separado. Si nos separan, se pierden. Esa es la realidad, mi gente. No podemos seguir viviendo este engaño. Tenemos que despertar, tenemos que aceptar nuestra historia como fue. No es lo que yo digo, y como he dicho antes, y lo digo ahora y lo repetiré en el futuro. El que no me cree, investigue. Investigue que lo que yo estoy diciendo no fue así. Que por eso cuando investiguen, entonces están apoyando y están defendiendo la verdad. Que los puertorriqueños apoyamos a España, amamos a España, fuimos leales por 390 años. Derrotamos a los ingleses en varias ocasiones, derrotamos a los franceses, derrotamos a los holandeses. Y ganamos la última batalla de la guerra hispanoamericana a los Estados Unidos en Asomante. Siempre fieles, siempre leales. Puerto Rico es España. Puerto Rico no es los Estados Unidos. Puerto Rico es España. Por eso hablamos español. Por eso mi apellido es Nieves, suyo es Rodríguez, el otro es Martínez. Mayoría católica. Somos hispanos. Aquí ni tan siquiera hay un dialecto. Aquí se habla español. Aquí se habla español. Aquí se habla castellano. Aquí el inglés es un segundo idioma. Que intentaron e intentan todavía meterlo a la traga de nuestra cultura puertorriqueña, y eso es un disparate. Yo no estoy en contra de que aprendamos inglés como segundo idioma o tercero, porque es el idioma de los negocios. No tengo ningún problema con eso. Pero nuestro idioma español es parte del ser puertorriqueño, porque el ser puertorriqueño sí es cuestión de idiomas. El puertorriqueño no habla inglés, habla español. Y la gente que se siente orgullosa en Estados Unidos de ser puertorriqueño, de ser puertorriqueña, eso está muy bien. Y si su papá y su mamá no tuvo la responsabilidad de enseñarle el español como debe ser, apréndalo. Apréndalo. Porque ustedes son tan puertorriqueños y tan españoles como nosotros. Pero tenemos que conservar nuestro idioma español, nuestra cultura puertorriqueña, enriquecida con la cultura taína y la cultura africana. Excelente cultura tenemos. Orgullosos de lo que somos, orgullosos de nuestro origen. Y nuestro origen fue la mezcla del español, el taíno y el africano. Y las familias españolas y europeas que se quedaron en Puerto Rico, que vinieron y tuvieron sus hijos y descendientes. Y aquí estamos los puertorriqueños de hoy en día. Fuimos provincia de la madre patria España, no colonia. Provincia de ultramar. Igualdad política. Provincia española desde 1809, no desde 1897. Desde 1809. No fue que nos dieron la provincia faltando un año o 6 meses para que la invasión del 98, que fue una invasión
innecesaria. Fue una mentira, porque el barco Maine, primero, no tenía que estar en Cuba para nada, el buque. Y segundo, la explosión fue interna. Ya eso el gobierno de los Estados Unidos lo admitió. Pero a nadie le importa porque fue hace 121 años. Pero a mí sí me importa. Porque la invasión fue basada en una mentira. España no hizo nada para los Estados Unidos. Nada. Y así le agradecieron la ayuda que le dimos para que se independizaran de Inglaterra. Esa es la verdad. Aquí los puertorriqueños juraron la bandera española hasta 1929. Porque aquí había una generación todavía que hasta la década del 30 que se sentía española. Y volveremos a sentirnos orgullosos de ser españoles. Porque eso es lo que somos los puertorriqueños. Si usted está orgulloso de ser puertorriqueño, está orgulloso de ser español. Puerto Rico nunca fue una nación independiente. Decir que los puertorriqueños somos una nación aparte, una nacionalidad única. No. Somos un pueblo español como el canario, que también es mezclado con los indios, con los guanches. Los canarios tienen de guanche. Y las mujeres canarias tienen más genes guanche que nosotros de taínos. Y son españoles. Son españoles, son españolas. No hay ningún problema con eso. Ser español no es una raza. Los españoles son distintos, ¿sabes? Están los gallegos, están los asturianos, que todos somos hispanos. Distintos pueblos unidos. Distintos reinos que se unieron para crear lo que es España, el reino de España. Ser puertorriqueño es ser español. Tenemos todas las condiciones. Todas. Todas. Todas las condiciones. Porque es lo que somos. Y yo estoy seguro que ese orgullo español está creciendo en el pueblo de Puerto Rico. Poco a poco, consistentemente. Ese orgullo español. Si usted está orgulloso de ser puertorriqueño, está orgulloso de ser español. Como el madrileño que está orgulloso de ser madrileño y ser español. Como el canario que está orgulloso de ser canario y ser español. Como el asturiano que está orgulloso de ser asturiano y ser español. Pero nosotros los puertorriqueños no venimos a estar orgullosos de ser puertorriqueños y ser españoles. Porque España es nuestra nación. Los españoles son nuestra gente. No nuestros hermanos, no nuestros primos. Son nuestra gente. Somos nosotros. Y esa es la verdad que no quieren que los puertorriqueños sepan. Pero ahora ya lo saben. Y repito, el que tenga alguna duda de lo que yo digo por este programa radial, busque la información. Yo los reto, búsquenla. Y verán que digo la verdad. Si nosotros no estuviésemos diciendo la verdad, el MRE no existiera. El MRE no hubiera cumplido 5 años. No hubiera durado un año. Pero ¿por qué el MRE existe y existirá y está para quedarse? Porque nosotros somos los defensores de la verdad histórica de Puerto Rico. Y cuando uno defiende la verdad no le teme a nada. Porque no hay mentira que opaque la verdad cuando usted tiene las pruebas y usted la defiende. Y eso es lo que el MRE está haciendo. Eso es lo que yo quiero. Luchar porque los puertorriqueños reconozcan que somos españoles. Esa es la realidad.
La reunificación de Puerto Rico con España es nuestro camino natural, es nuestro derecho como españoles. A reunificarnos tendríamos 4 senadores y 27 representantes en el Congreso español. Tendríamos la estadidad con la reunificación, más la autonomía, muy superior a la del Estado Libre Asociado. Lo mejor de dos mundos. Superior a la libre asociación, porque no tendríamos que delegar poderes soberanos a una nación extranjera, porque seríamos parte de la soberanía. Como la 18ª Comunidad Autónoma del Reino de España. Seremos parte de la soberanía, con representación en el Congreso Español, con voz y voto, como lo teníamos en el siglo XIX. Voz y voto. 15 representantes con voz y voto en el Congreso Español, electos en marzo de 1898. Y el año que viene, en el 2020, el pueblo va a votar por tener un comisionado residente que no tiene derecho a voto en el Congreso de Estados Unidos, en el país de la libertad y la democracia, pero que no la practica con nosotros. Nos mantienen entretenidos en este espejismo de democracia con unos partidos que no existen en Estados Unidos, porque el PNP, el Partido Popular y el PIB no existen en Estados Unidos. Nos tienen en un juego electoral para que nos creamos que votamos, jugando a la democracia. Votamos por un administrador colonial. Por un administrador del presupuesto. Eso es lo que votamos. En el siglo XXI. Y todavía hay gente que se atreve a criticar a otros países por otras cosas, cuando no miran el asunto aquí, porque no se atreven. Porque aquí mucha gente tiene miedo, inclusive los que son proamericanos. ¿Qué es lo que dicen? Ay, no te metas con los americanos, porque ¿qué vas a hacer? Te van a carpetear, te vas a calentar, no vas a conseguir un buen trabajo, que eso ya yo lo sé. Pero estoy orgulloso de lo que soy, y llevo el pan a mi casa, y tengo mi casa, y solo se la debo al banco. Pero en mi casa. Y orgulloso estoy de ser guardia de seguridad. Orgulloso. ¿Que pude haber conseguido un mejor trabajo por mis estudios en justicia criminal? Claro que sí. Pero no me arrepiento, porque yo soy un hombre de ideales. Y yo creo en mi ideal. Yo creo en la reunificación. Yo creo en el pueblo de Puerto Rico, y yo sé que el pueblo va a despertar de esta amnesia colectiva que nos ha impuesto en los últimos 121 años. Cada vez somos más los reunificacionistas. Y sé que debo muchos mensajes. Tengo el Messenger lleno. Y los estoy contestando. Son muchos, y sigan escribiéndome, que yo voy a contestarlos todos. Aunque tarde un poquito porque son muchos, pero se lo agradezco. Estoy bien contento. La reunificación está cogiendo fuerza, está ganando apoyo en el pueblo de Puerto Rico. Y recuerden que lo digo hoy, nosotros seremos la fuerza grande en la década del 20. La fuerza grande del siglo XXI. La década que viene, la reunificación. A mediados de la década del año que viene, vamos a hacer fácil la tercera fuerza política. Y vamos a seguir creciendo, y vamos a ser mayoría. Va a tomar tiempo. Pero lo lograremos, porque ya estamos haciendo el trabajo. Todos los reunificacionistas unidos en el movimiento de reunificación de Puerto Rico con España, para lograr nuestra meta y descolonizar a Puerto Rico, y que volvamos a casa, que seamos parte de España nuevamente, como siempre debimos haber sido, porque eso que sucedió en 1898 nunca debió haber ocurrido. Puerto Rico no estaba en guerra con España. Aquí tenemos que tener claro esa gente que dice que Estados Unidos nos compró, que España nos vendió, que nos regaló. ¡Mentira! Ahí tengan los pantalones y digan la verdad. Estados Unidos nos robó en una guerra.
Nos robó. Y España no pudo negociar en el Tratado de París. Le iban a invadir Canarias y sabe Dios si las hubieran perdido también. Y Canarias sería otro territorio no incorporado de Estados Unidos, otra colonia. ¿Sabe Dios? Iban a bombardear Cádiz. España no pudo negociar nada en el Tratado de París. Inclusive los 20 millones que dieron por las Filipinas, eso fue impuesto también. Igual que cuando México perdió el Paso, también le pagaron. Y nadie dice que México regaló el Paso, ni lo vendió, ni... a México se lo robaron. Pero entonces en Puerto Rico dicen que España nos regaló. La mentira que nos enseñan en la escuela, España no nos regaló. España no nos quería ceder. Inclusive España había rechazado ofertas de Estados Unidos que le quería comprar Cuba y Puerto Rico. Y le daba mucho más que la porquería que le dio por Filipinas. España no nos quiso vender. Nosotros siempre fuimos leales a España. Siempre. Por eso nunca nos independizamos. Mire, vaya frente al Capitolio, a la placita de San Juan Bautista, y en la estatua abajo está el escudo que dice la más leal. Dice la más leal. Ciudad muy leal. ¿Por qué? Porque fuimos leales. Está claro que Estados Unidos no nos quiere dar la estadidad. Somos un territorio no incorporado. A los estadistas los están engañando. Los han engañado por 121 años. El territorio no incorporado no está destinado a ser Estado. Los populares los están engañando. Adquirieron como un pacto bilateral. Como decía Hernández Colón, que el paz descanse. Luis Acevedo y otros líderes populares como Sila Calderón. Aquí nunca ha habido un pacto. El Estado Libre Asociado. ¿Usted cree en una autonomía de verdad? Estado librista, popular. ¿Usted cree en una autonomía de verdad? Apoyar la reunificación con una autonomía superior a la que tuvo él en sus mejores días. Estadista, ¿usted apoya la unión permanente? ¿Usted quiere la igualdad política? Apoya la reunificación. Tendríamos la igualdad política que no tenemos con los Estados Unidos hoy en día. Y a los independentistas, mire, la mejor forma de salvar nuestra nacionalidad, nuestra cultura, nuestra nacionalidad histórica como puertorriqueños, nuestra cultura, nuestro idioma español, es con la reunificación, porque mientras estemos bajo el estatus actual, bajo los anglosajones, nos seguiremos asimilando. Lento pero consistente, y eso tiene que terminar ya. Y es con la reunificación. Les recuerdo que los últimos sábados de cada mes, de 10 de la mañana a 11, es el programa MR al día. Los espero en octubre. Volveremos a casa.